regreso a este programa especial de Noti6. Gracias por su sintonía. Continuamos dialogando con Carlos Jurado, secretario de la Federación de Distribuidores de Gas Unidos de Puerto Rico, Fedigas, el tesorero de este gremio, Pedro Dones, y el colaborador de esta industria, Juan Vélez. Y estamos hablando sobre diferentes asuntos. En esta ocasión estábamos hablando sobre la seguridad en el uso y manejo del gas. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué ustedes proponen? Porque ha habido siempre la intención de regular lo que es la inspección del uso y manejo del gas y de su distribución, pero no ha llegado a nada y continúan ocurriendo los accidentes. Nos habíamos quedado antes de la pausa dialogando sobre, ahora estamos en verano, aumenta el uso del gas para barbacoas y diferentes actividades, tanto en el hogar como fuera del hogar, y las recomendaciones que ustedes puedan dar. Una de las cosas que nosotros como organización hemos estado recomendando y sugiriendo, sobre todo a la Comisión de Servicio Público, es que se considere a las farmacias, a toda institución que tiene las jaulas con cilindro que la capacidad es de 20 libras, porque no le echan 20 libras, que en esos lugares se consideren como empresa de gas para propósitos de que el personal que maneje todo cilindro para la venta tenga que estar certificado y tenga que recibir adiestramiento anualmente. Igual como ocurre con todos los distribuidores a domicilio, los detallistas a domicilio, que tienen que tener licencia, tienen que tener certificación y tienen que recibir adiestramiento constante. Y eso no se ha hecho. De ahí era que venía entonces la pregunta justamente a dónde, como distribuidor, cómo ustedes los tienen certificados, pero llega un punto muerto en donde ya esa reglamentación hasta ahí queda. Y la responsabilidad entonces sobre quién recae. Ahora mismo, mire, hace un tiempito, hace un par de años, prácticamente cuando empezaron las jaulas, en una megatienda, había una señora embarazada despachando un cilindro de gas. Esa señora no tiene ningún conocimiento de ese cilindro, que puede pasar, ni nada de eso. Y si tuviera algún escape, no lo va a percibir tampoco, porque no tienen el conocimiento. Es muy oneroso, es muy caro la certificación que ustedes deben poseer, a la que está requiriendo aquí el compañero, que posee las llamadas jaulas. Bueno, nosotros tenemos que cada 2 años tenemos que coger un seminario de materiales peligrosos, que es cada 2 años. Y sale en 125. La última vez que lo cogí salió en $125. Bueno, pero eso es en cuanto a lo que significaría un accidente fatal o la destrucción de un hogar. Y no es por los 125, es por tener el conocimiento para poder bregar y manejar el producto. Usted que está en la calle, ¿qué le dice el público cuando han ocurrido todos estos accidentes? No, se sienten alarmados. Por eso, pero ¿cuál es la queja principal o cuál es el comentario principal que ocurre cuando ya en más de una ocasión y corridos en ocasiones, en menos de un mes, varios accidentes? Sí, prácticamente se sienten alarmados, pero uno le explica que casi siempre, o la mayoría de las veces, es error humano. El accidente o las explosiones vienen por error humano. Hace poco el de la explosión esa que hubo por ahí en Santurce, en una cafetería, ellos abrieron el piloto del horno. Cuando fueron a prender, no tenían con qué prenderlo y lo dejaron encendido. Y se fueron a buscar para allá. Cuando vinieron a prender, por obligación había una concentración de gas. Tiene que quemarse. Si usted hace una ignición para prender, tiene que explotar todo ese gas que hay ahí, quemarse y consumirse. ¿Hay algún aparato más allá de simplemente la percepción ¿verdad? del olor? ¿Hay algún aparato que indique que hay un escape de gas? Sí, vienen unos artefactos que cuando perciben el olor a gas, como unas alarmas, suenan, pero son muy escasos. Y si por la situación de la escasez, ¿hay alguna alternativa, digamos, de un invento casero que usted pueda determinar? Porque se ha hablado del agua con jabón en la línea, o por lo menos en donde están las uniones, y si pues hay burbuja, hay un escape. Yo creo que ese es el mejor instrumento que tiene el consumidor para detectar un escape. La esponja de fregar con jabón y la coloca en las áreas de conexión.
Ahí, si hace bluba, no tenga duda de que ahí hay un escape. Lo próximo que debe hacer es cerrar el cilindro y llamar, obviamente, al distribuidor para que le corrija. Muchas veces, o es que está la conexión floja, muchas veces que se agrieta la pieza, está agrietada, y entonces el gas está circulando en una presión tan mínima y tan mínima que no es perceptible ni al oído, solo el olfato. Y si tiene que ser un área, si es área cerrada, es que se va a dar cuenta. Pero si el consumidor no está relacionado, porque ese olor nauseabundo que para compararlo, ¿verdad? Para que el consumidor sepa, parece como a un ratón muerto. Piense no en el ratón muerto, piensen que puede ser gas si tiene la estufa. Y ahí proceda a cerrar el cilindro y evite encender un fósforo o el Magic Click o lo que sea, porque así podría estar evitando un accidente. Es una responsabilidad de nosotros aquí en Noti6 orientar al público en el uso y manejo de los diferentes artículos, y más si son peligrosos. Y en esta ocasión hay también accidentes que las personas dicen, pero yo no toqué la línea, no se cambió el tanque, no he movido la estufa. Puede ocurrir una rotura simplemente por desgaste en las uniones sin ningún tipo de movimiento. Sí. Correcto. Inclusive, donde hay muchas cucarachas, el tubo de aluminio que tienen las estufas por detrás, que viene del tren de la estufa que baja hasta el horno, hasta el horno, eso la corroen, porque a mí me pasó, un cliente me llamó que se le estaba consumiendo mucho gas y prácticamente se le gastaba rápido. Y cuando yo fui chequeé, sacamos la estufa para afuera, chequeamos toda la línea primero, no tenía nada las líneas, estaban todas completas. Me pongo a chequear la estufa cuando la saco y en una de las vueltas abajo, en la curvita, ahí mismito, parece que las cucarachas siguieron royendo y las cucarachas roen todo y el aluminio lo royeron. Y ahí también la rata y todo ello. Y yo creo que es importante que puedan explicarle al público el tipo de material que se utilice, que debe ser un material específico para proteger las conexiones y evitar, ¿verdad?, que hayan escapes. Sí. A raíz del accidente bien nefasto que hubo en Las Piedras, la histeria en Puerto Rico se hizo colectiva. Todos los distribuidores de gas nos estuvieron llamando para que fuéramos a revisar sus conexiones y nos hemos dado con muchas sorpresas. Hay conexiones donde lo que tienen son mangas de medir agua, mangas de agua, mangueras de agua como conexiones. ¿Por qué surge eso? Porque ese consumidor compró su cilindrito en una jaula, fue por allá y compró el regulador, le dijeron, puedes usarlo con una manga y lo instalaron. Las mangas se deterioran con primero que no es lo adecuado, no es el material adecuado. Segundo, que se deterioran con una facilidad. Tercero, el ratón las roe y las perfora. Y ahí es que viene los escapes. Esto como protección y como, ¿verdad?, manera de orientación en el uso correcto del gas. Ahora vamos al efecto que tiene en la economía del consumidor, la situación que está ocurriendo actualmente, la inflación, el aumento de la gasolina. Habíamos tocado eso al principio del programa, pero hay un proyecto que también hemos estado dialogando y ahora quisiera entrar más sobre él. El proyecto de la Cámara 899, que busca aliviar la carga al consumidor sobre el costo del combustible y también eliminar el monopolio, porque es lo que ustedes alegan que lo está pagando el consumidor, innecesariamente a un precio que no debería ser. Ahí es que viene la pregunta. ¿Cuál es el precio que se supone debería estar pagando el consumidor en este momento por el gas, independientemente de lo que está ocurriendo en Ucrania y la inflación a nivel internacional y el transporte del material? El gas ha subido y es una realidad en el mercado internacional, que es el mercado de referencia que se usa en Puerto Rico. El problema es que las alzas y las bajas ocurren diariamente y eso se promedia. Y entonces puede en un mes dado aumentar, para poner un número, 20 centavos el galón,
pero ya al otro mes esos 20 centavos bajaron. Esos 20 centavos originales ocasionaron un alza en el precio en Puerto Rico, pero ¿qué ocurre? Después vino la baja en el próximo mes y no ocurre nada. El consumidor se quedó con el alza en el bolsillo, ¿verdad? En el bolsillo, y no se beneficia cuando ocurre la baja. ¿Y el Departamento de Asuntos al Consumidor que se ha manifestado sobre ese asunto? Ahí ha sido nuestra eterna lucha, porque le planteamos siempre al DACO, ¿verdad?, de que tome en consideración que si hay alzas en un mes dado, en el otro mes hay baja, pues eso se pondere, y entonces de la misma manera que se afecta negativamente al consumidor, se afecte positivamente cuando hay las bajas. Pero desafortunadamente el poder que tienen estas compañías es uno tal que realmente nosotros pues lo cuestionamos toda la vida, porque como decía el compañero, nos suben hoy $5 a nivel de distribuidor, y después nos bajan 2. Cuando los $5 originales ya dejaron de ser. O sea, casi siempre se queda el alza, la mayor parte del alza se queda en el importador. Y obviamente lo sufre el consumidor, porque naturalmente nosotros tenemos que funcionar con un margen razonable de ganancia para poder seguir operando, ¿no? Y lamentablemente las alzas que se dan, las bajas no son proporcionales a las alzas que se dan. Prácticamente, mire, cuando empezó la pandemia, el gas llegó a bajar hasta 20 centavos el galón. Cuando el petróleo se puso que no valía nada, como uno dice, el gas llegó a bajar hasta 20 centavos el galón. Y a nosotros no nos bajaron ni un chavito de eso. Y ellos lo que hicieron fue llenar todos sus envases, inventario, y a nosotros nos dejaron igual, porque nos seguían cobrando el mismo precio. Y no solamente eso, sino que aumentaron, en violación a las normas del DACO, aumentaron el precio. Que eso es lo que quisiéramos aclarar cuando discutamos unas propuestas que nosotros hicimos relacionadas con el proyecto 899. Tenemos un minuto, vamos a resumir entonces prácticamente de las propuestas en beneficio para el consumidor. Sí, básicamente nosotros hemos estado dando una lucha para que se busque la forma y manera en que haya competencia real en la industria. Que solamente de 5 o 6 que hubo en una época, solamente se redujo a 2 y vino una tercera. Y cuando empezó a bajar notablemente los precios debido a la competencia, que fue cuando Puma, empezaron a crearle 1000 casos, 1000 problemas legales, que hasta el secretario auxiliar del Departamento de Justicia los criticó por estar llevando casos frívolos. E hicieron a Puma incurrir en muchísimos gastos legales y sencillamente Puma se tuvo que retirar. Bueno, sobre este asunto entonces tal parece que hay que volverles a invitar y hay que buscar y sopesar qué puntos traen unos y otros, todo en beneficio del público, a quienes le damos las gracias por estar con nosotros en su sintonía y a ustedes por estar aquí como invitados. Así que hasta aquí este programa especial de Noti6. Les esperamos en una próxima edición. Bienvenidos a esta edición especial de Noti6. Les saluda Raúl Camilo Torres. Son muchas las esperanzas que se cifran en el uso de gas licuado como alternativa para mitigar el efecto contaminante de la quema de carbón y gasolina para la generación de energía. Pero sin dudas, en la isla el uso de este producto está bastante generalizado en las industrias y en el caso particular que hoy estaremos dialogando, hay miles o hasta millones de hogares en Puerto Rico que lo utilizan. Para analizar la actualidad de los distribuidores de gas licuado, le damos la bienvenida en esta ocasión a Carlos Jurado, secretario de la Federación de Distribuidores de Gas Unidos de Puerto Rico, FEDIGAS, al tesorero de este gremio, Pedro Dones, y al colaborador de esta industria, Juan Vélez Rivera. Bienvenidos aquí a Noti6 Especial. Bueno, inmediatamente a 16 años de fundado esta organización, ¿cuál ha sido la experiencia en general que ustedes han tenido? Porque en Puerto Rico las situaciones cambian, digamos, por décadas o a cada 5 años hay algo nuevo que afecta.
la industria en general. Vamos a comenzar entonces con el presidente. Jurado, ¿cómo ha sido la experiencia en 16 años hasta traernos en la realidad actual? Muy buenos días. 16 años que se organizó la Federación de Distribuidores de Gas. Ha sido una lucha difícil por la sencilla razón de que el mercado ha estado controlado por dos compañías, lo que se considera y se ha llamado un duopolio en Puerto Rico. Y básicamente el consumidor ha estado huérfano de alguien que en alguna medida pueda ayudarle ante los aumentos constantes que ha habido con relación al precio del gas licuado en Puerto Rico. Nosotros hemos tratado en todo este tiempo de ser la voz del consumidor, ya que somos los que le damos la cara día a día y conocemos las necesidades. En Puerto Rico se estima que hay más de 600,000 familias que usan el gas licuado. En adición a eso, pues las industrias y el comercio lo utilizan también. Y todos, en una medida u otra, sufrimos las alzas que se dan. Nuestra lucha ha sido siempre con el Departamento de Asuntos del Consumidor, que es el ente oficial para defender los intereses de los consumidores. Y básicamente hemos estado dando la batalla tanto con esa agencia como en la legislatura, de forma tal que se pasen proyectos de manera tal que entre más competencia de suplidores a Puerto Rico, de forma tal que haya un libre mercado, porque no existe prácticamente un libre mercado, sino lo que es un monopolio, y lo estamos viviendo. Al día de hoy, prácticamente en menos de un año, el gas ha subido un promedio de un 35% en el consumidor y lo está sufriendo. Y si fuera el gas licuado nada más, pues obviamente pues no habría tanta preocupación. Sí preocupación, pero no tanta. Pero estamos diciendo que una vez sube el precio del gas, todos los demás renglones suben, porque prácticamente todo se genera, ya sea por un producto del petróleo o sus derivados, que en este caso estamos hablando del gas licuado, y esa es la realidad que estamos viviendo. Aparte de que como consecuencia de ese monopolio, nosotros los distribuidores de gas somos una especie en peligro de extinción. Prácticamente la gran mayoría de los negocios de detallistas ya están en manos de los distribuidores, ya sea porque los han comprado o porque de alguna manera lo están administrando esa persona que lo tenía, pero el control lo tiene ese A base mayorista. de eso, Jurado, ¿cuántos distribuidores de gas había hace 16 años hasta la actualidad? Originalmente se hablaba de 600 distribuidores de gas. Tan recientemente como el año pasado, el director del negociado de transporte y otros servicios públicos indicó que habían 270 franquicias. Es decir, que se ha reducido en mucho más de la mitad de lo que existían. Y creemos que son menos. Bueno, hay un efecto directo del aumento en el precio de la gasolina y de los derivados del petróleo a nivel mundial, añadido a la inflación y todo eso. Y uno piensa, el distribuidor de gas utiliza un vehículo pesado en muchas ocasiones para un transporte de un material pesado, por lo cual aumenta en el gasto de la gasolina. ¿Cómo esto repercute directamente en la industria de la distribución de gas? Pregunta abierta. Yo procedería que el compañero Pedro, que tiene sus guaguas que transitan con gasolina, en mi caso particular, mis guaguas transitan con gas licuado, lo que utilizamos el gas licuado. Bueno, es que es un gasto que uno lo ve enseguida, porque, por ejemplo, mi guagua se llenaba con 80, 90 dólares y ahora últimamente se está llenando 130, 140 dólares y eso es cada 3 días o 4 días hay que reponerlo. Y eso entonces influye en el precio tanto del producto. Sí. Porque usted tiene que asumir el gasto, pero ustedes se lo tendrían que entonces traspasar al consumidor. Pero prácticamente no lo podemos aumentar a menos que no suba el precio en sí del gas, porque los mayoristas, por ejemplo, cuando sube el gas, ellos el aumento que ellos dicen es de ellos hacia nosotros. Pero de nosotros hacia el público
No, porque si nos aumentan $5, tenemos que aumentarle al público $5, pero el margen de ganancia de nosotros, el porciento baja, porque tenemos que invertir más. Y a la misma vez está congelado por el DACO. Exacto. Ante la situación de la temporada de huracanes si en este dijeran, momento y pues de emergencia previo también. Exacto, porque si dijeran, por ejemplo, que el gas sube, un ejemplo, si dijeran $5 y nosotros subiéramos 5, pero el mayorista nos subiera a nosotros 3, pues ahí el margen de ganancia, el porciento de ganancia de nosotros se quedaría igual. Pero no es así. Y en este caso, Vélez, ¿cómo usted vislumbra el futuro inmediato de la industria ante todo esto que no deja un nivel de ganancia significativo para el distribuidor de gas? Aquí el problema fundamental está en que la industria, el gobierno no ha sido capaz de meterle mano a un monopolio. Desde 1993, el entonces secretario del DACO, el licenciado Ayala Cádiz, en unas vistas públicas en la Cámara de Representantes, una resolución 101 del 1993, señaló y anticipó que el mercado profetizó que iban a sacar poco a poco a los distribuidores independientes que llevan el servicio a la residencia debido a la competencia desleal. ¿Por qué? Porque esas empresas, que son las que importan, compiten con los distribuidores independientes. Tienen negocios donde venden directamente al consumidor. Luego vinieron lo que nosotros llamamos las jaulas, las jaulas de conveniencia, que usted las puede conseguir en supermercados, en gasolinera, en cualquier lugar. Y ahí ellos son los que controlan prácticamente todas esas jaulas y compiten con el distribuidor. Por eso, más adelante vamos a dialogar sobre ello más a profundidad, sobre el proyecto de la Cámara 899, porque es una discusión que se ha planteado desde el 93 y diferentes administraciones gubernamentales, todas han reconocido esta situación, pero se ha quedado en la legislatura como simplemente un estudio, un análisis. Se ha llevado mucho insumo del consumidor de parte de las diferentes organizaciones de gaseros de Puerto Rico. Ahora está este proyecto, más adelante vamos con ello. Pero hay un punto bien importante. Cuando se llega a estas jaulas, en donde el público en general adquiere este producto, su cilindro de gas se lo lleva a su casa y ocurren los accidentes que hemos visto en menos de un año, un sinnúmero de accidentes, tanto en hogares como en la industria de productos de alimentos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No hay una inspección, no hay una regulación sobre ese particular? ¿En dónde es que se rompe lo que se supone que sea un buen uso de un equipo que es peligroso? Bueno, desde que surgieron las jaulas, estaríamos hablando para el año 2000, esa primera franquicia la trajo una compañía de Fajardo que de casualidad hoy el importador mayorista que domina el mercado es el dueño de esa compañía. Nosotros como distribuidores, como organización, nos quejamos ante la Comisión de Servicio Público que se llamaba entonces para que se exigiera a que todo concesionario que tuviera esa jaula cogiera un adiestramiento por la sencilla razón de que esa era la manera de bregar con la seguridad del producto. Combatimos que eso se hiciera de la manera que lo estaban haciendo y aparentemente la presión económica tuvo mayor efecto porque nunca. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Mire, yo le puedo decir, en la experiencia nuestra, a cada rato nos llegaban tanquecitos con las válvulas rotas arriba. El consumidor no sabía cómo utilizar eso y entendía que el gas no funcionaba o que la llave estaba cerrada. Y era que no desconocían que eso tiene un dispositivo, ese tipo de tanque tiene un dispositivo
que solo lo activa la pieza que entra. En Puerto Rico esa pieza no se utilizaba, y ahí es que empezaron a ocurrir los accidentes, al extremo tal de que yo le puedo señalar de casos donde hubo explosiones en el hogar. ¿Por qué? Porque desconocían que el gas se estaba escapando. Hoy día, y es bueno que el consumidor sepa, las explosiones ocurren porque el gas es un material pesado que en un área cerrada se consume en la parte baja. Y ese espacio más el aire, cualquier ignición, ya sea con solo prender un switch, cualquier ignición que haga, va a provocar una explosión en un área cerrada. Y así es que ocurren los accidentes. Si el consumidor nota un olor bien raro, que es un aditivo que se usa en el gas, se le llama mercaptano. Eso es para que se pueda percibir, porque el gas como tal no tiene olor. Se le añade ese aditivo de forma tal que se pueda percibir el escape. ¿Cuál es el procedimiento que debe utilizar el consumidor? Rápido, abra ventanas y puertas de forma tal que ventile el área antes de encender cualquier luz o algo para evitar un accidente de esa naturaleza. Vamos a continuar con esta orientación importante que ahora en verano pues muchas personas utilizan el gas para sus barbacoas, para linternas, acampar y todo ello, y hay que hacer un aviso muy importante que en muchas ocasiones se menciona que explotó el tanque de gas, y el tanque de gas no explota en muchas ocasiones, lo que explota es el lugar en donde se acumuló, que es la residencia. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con este programa especial, donde estaremos analizando la actualidad de la industria del gas en la isla en medio del aumento de los precios internacionales y la inflación.